Yes, boss. Hola amigos, les habla Chessboss y comenzamos una nueva entrega del Rey en la Mira, hoy con un tema práctico, un tema que van a poder utilizar desde ya en sus partidas y que es de mis favoritos. Me refiero al ataque con enroques opuestos. Lo primero que hay que comprender es que en estas posiciones es fundamental el tiempo. No me refiero al tiempo del reloj, sino que me refiero al tiempo del ataque, a tener las piezas bien desarrolladas, bien coordinadas y trabajando en equipo. Aparte de eso, es fundamental también el espacio que nosotros podamos ganar en el tablero y tomar la iniciativa. Decir que en este tipo de posiciones todo se parece a una carrera. Se inicia un juego por ambos flancos, ¿cierto? En donde el que llegue primero va a tener posibilidades de ganar la partida. Ahora, los grandes maestros comúnmente utilizan aquí varios procedimientos para potenciar su ataque. Uno de los más conocidos es la avalancha de peones, o también conocida como el ataque a la bayoneta, que es cuando se lanzan los peones del flanco opuesto a donde tenemos enrocado a nuestro rey, para utilizar esos peones y abrir líneas sobre la posición del enroque. En otras ocasiones también se utiliza el ataque con piezas. Se comienza a presionar el enroque con nuestras piezas, y también en otras ocasiones se combinan estos dos procedimientos para primero, a través de un ataque de piezas y presionando el enroque, obligar a que nuestro rival avance sus peones, y de esa forma, cuando ya se crean puntos de contacto, podemos lanzar la avalancha de peones y terminar de abrir líneas para las piezas pesadas sobre la posición del rival. En términos generales, algunos consejos fundamentales. Como está comprobado que avanzar los peones del enroque facilita la llegada de las piezas de nuestro rival y principalmente de los peones a abrir líneas, se aconseja tener los peones en barrera, en línea. Cualquier movimiento como G3, G6 o H6 y H3 crea puntos de contacto para abrir columnas. Por ejemplo, en una estructura con los peones en F7, G6 y H7, típica en defensas como la variante del dragón o la India del rey, es muy común que el blanco juegue H4, H5 y aproveche ese punto de contacto para abrir la columna H y sumar nuevas piezas al ataque. Por el contrario, en otras estructuras como por ejemplo F7, G7 y H6, la ruptura en ese tipo de posiciones es G4, G5, para abrir la columna G y potenciar el ataque. Decir también que en este tipo de posiciones, como el juego alcanza una agudeza y los ataques son realmente imparables y muy rápidos, es muy importante combinar el ataque con la defensa. En muchas ocasiones debemos primero defender nuestra posición, neutralizar la amenaza del rival y luego seguir con nuestro contraataque. Desde esta perspectiva, hay algunos procedimientos defensivos que son típicos y que vamos a ver en los juegos, como por ejemplo sacrificar un peón para escondernos con el rey detrás y de esa forma utilizar el mismo peón como un escudo para neutralizar el ataque y seguir con nuestro contraataque en el otro flanco. La primera partida que vamos a ver es de 1927 entre Rudolf Spielmann y Rudolf Hermet. ¿Ya? En esta posición el blanco juega E4. Ustedes se van a dar cuenta. E6, una defensa francesa. D4, blancas ocupan el centro, negras contraatacan. Caballo D2, planteando, ¿cierto?, la variante Tarrasch de la francesa. D por E4, caballo por E4. Con ese cambio, las blancas se aseguran una estructura que momentáneamente les da más espacio. El caballo ya está en una buena casilla. Caballo D7, desarrollo de piezas. Caballo F6. Y en este momento las blancas juegan caballo por. De esa manera tratan de ganar tiempo para seguir el desarrollo. Las blancas toman acá, las negras toman de caballo. Y ahora alfil de 3. El alfil queda en una excelente diagonal en esta posición. Y muchas veces aquí se puede continuar planes con enroque corto. También se puede hacer enroque largo. Y en este momento las negras cometen una primera imprecisión. Juegan H6, ¿cierto? Como dijimos inicialmente, esta jugada, aparte de que significa perder tiempo, debilita innecesariamente
el punto G5. Fíjense ustedes cómo va a girar la estrategia en torno a aprovechar ese debilitamiento, ¿ya? Como las blancas se dan cuenta que el negro va a tener que hacer enroque corto en esta posición, juegan dama 2 con idea de preparar el enroque largo y luego atacar al rey a través de la avalancha de peones. Entonces, alfil de 6, alfil de 2, siguen el desarrollo y obviamente aquí el negro hace enroque, que es una provocación, ¿cierto? O sea, con enroque, las negras ponen su rey en ese flanco y el ataque de las blancas se va a desarrollar sin problema. Jugaron enroque largo y ya de este momento podemos decir que las blancas tienen una ventaja estratégica clara porque su plan es simple: preparar G4 y G5 para abrir líneas sobre el rey. Alfil de 7 y ahora caballo E5. Recordar que los planes en ajedrez se entremezclan. ¿Se acuerdan que vimos en tutoriales anteriores la fuerza que tenía un caballo en E5 para montar un ataque? Aquí se aplica la misma estrategia y las ideas y los temas se van mezclando. El negro juega C5 buscando contraatacar y no quedarse sin contrajuego en el centro. Y en este momento las blancas juegan de buena manera D por C5. Esta jugada permite ganar tiempo. Si ahora el negro toma alfil por, simplemente seguiría G4 y ya las negras tendrían dificultades para impedir G5, que ya estaría llegando rápidamente. Por eso el negro prefiere tomar el caballo, eliminar esa pieza que es bastante molesta, a costa incluso de perder un peón, dama por E5, alfil C6. Claro, la idea está en que si ahora las blancas juegan, por ejemplo, torre HG1 para tirar el peón a G4, obviamente G4 sería en esta posición sería apresurada porque la torre está en el aire, ¿cierto? Por eso si por ejemplo ahora juegan torre G1, las negras tendrían la posibilidad de buscar un cambio de damas con dama de 5, que prácticamente forzaría el cambio de dama porque se amenaza la entrada por A2. Entonces, para evitar eso, primero el blanco toma algunas medidas y juega alfil F4. ¿Ya? Juega alfil F4 no solamente apuntando a esta casilla, sino que al mismo tiempo evitando dama de 5 porque existe la amenaza alfil H7, que ganaría la dama, ¿cierto? Por estar la torre en la columna. Entonces esa es la idea de alfil F4. Siguió dama E7 y ahora dama D4. Las blancas maniobran sobre el punto D6, se preparan a la entrada de una torre por la columna D para responder con alfil D6, ¿cierto? Y de esa forma incrustar el alfil ahí y que esa pieza moleste a las negras. Entonces sacan la dama y ahora sigue claramente el plan que el blanco se ha trazado, ¿cierto? Obviamente viene G4 y G5. B6, las negras buscan contrajuego en el flanco de dama. Obviamente las blancas no van a tomar ese peón, porque al tomar de peón la columna A se abre y hay opciones a lo mejor de contrajuego sobre el rey. En este caso, dama H4, las piezas se trasladan al flanco de rey y empieza la presión sobre F6, sobre H6, etc. Peón por, y en este momento una decisión que obviamente diferencia a los grandes maestros de un amateur. El gran maestro no siempre va por el material, sino que privilegia por el ataque. Y en este caso tomar el peón habría retrasado las posibilidades de ataque, por lo tanto Spielman juega alfil E5 y ya está potenciando su ataque y centralizando esa pieza. Dama E7 para defender obviamente el caballo. Aquí parecía más interesante tratar de cambiar un poco piezas y llevar el caballo a D7 interrogando el alfil D5, ¿sí? Esto parece ser mejor porque como se desarrolla el juego después de dama E7, las blancas empiezan con su ataque, ¿sí? Empiezan con su ataque, G4 y ahora a C4, buscando las simplificaciones. El blanco tiene clarita la película acá y hace una jugada que logra la apertura de línea. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro cuando atacamos enroque opuesto. Nuestros peones tienen el objetivo de abrir líneas. Cuando se abren líneas, ya las piezas pueden entrar y el material muchas veces incluso pasa a segundo plano, como en esta partida. G5, buena. Está claro que no se puede tomar el alfil porque seguiría, obviamente, si las negras toman aquí el alfil después de esta jugada, está claro que el que está llegando primero aquí es el
blanco, ¿cierto? Se está llegando con amenazas como dama por H6, como torre por G7 jaque, y a cualquier amenaza por este otro lado, simplemente se puede defender incluso hasta con C3 ese ataque y llegaría primero el blanco. Por lo tanto, a G5 las negras retiraron su caballo y aquí aparece un golpe muy bonito que decide el juego. Aquí ustedes pueden parar el video y encontrar la forma en que las blancas abrieron líneas. ¿Desayuno, mi amor? Tenemos un poquito, que aquí estamos haciendo un tutorial para los amigos. Voy al tiro al desayuno, me está llamando dama negra. Entonces, ¿cuál sería el remate aquí? Exacto. Dama por H6. Este es un remate muy bonito. Obviamente también vale acá alfil por G7, que también sería un golpe muy fuerte que terminaría por destruir la protección de los peones. Luego entra la dama y apoyada el alfil damate. Pero este remate es más bonito. Dama por H6. Se amenaza dama por G7 y dama H7, lo que obliga a comerse la dama porque no se pueden parar las dos amenazas. Peón por, se abre la columna G. Y ahora fíjense que no solo con abrirse la columna para la torre, sino que los alfiles ya alcanzan su máxima actividad en las diagonales, ¿cierto? En estas diagonales, y se complementan perfecto con la torre. Al rey no le queda otra que irse al rincón. Y ahora la guinda de la torta. Para acelerar el ataque, ustedes ya la tienen que haber visto, torre G8 jaque, rey por H7, y a las negras no le queda más que rendirse porque a rey F8 seguiría un lindo mate. Ya, este es un ejemplo que me gusta bastante. Es una partida que jugué el año 2004 contra el maestro internacional Bobby Kurniawan de Indonesia. Ya estaba con las piezas blancas en ese momento y yo jugué H4 acá, iniciando el típico ataque, ¿cierto?, de la variante del dragón, en donde uno avanza el peón H para entregar ese peón en el punto de despliegue que hay en H5 y abrir la columna H para después ir a cambiar el alfil del fianchetto y montar un ataque. ¿Se acuerdan que vimos también cómo atacar fianchetto? Todos temas que se relacionan. En este caso, en vez de jugar caballo C4, que es de las opciones más comunes aquí, Kurniawan jugó B5 e inmediatamente H5, ¿cierto? La idea es sacrificar un peón con la mayor rapidez posible, porque en este esquema también uno puede jugar G4 y preparar el H5 sin entregar el peón. Pero recuerden que es muy importante el tiempo en este tipo de posición y llegar primero. Entonces aquí el jugador tiene que elegir dos planes. O toma el peón de H5 o juega caballo C4 directo, ¿sí? Hoy en día parece mejor tomar el peón, es lo que está mejor reputado en este caso. Sí, caballo por H5 simplemente G4 y ahora a caballo F6 alfil H6. Y con eso iniciamos ya la maniobra de ataque. Aquí se juegan dos tipos de posiciones. Se juega alfil por, que es la más común en este tipo de... Y aquí se puede tomar de torre o se puede tomar de dama. A mí me parece interesante tomar de torre porque, bueno, si tomamos de dama, aquí hay posiciones bien conocidas en donde es obligado a sacrificar calidad aquí, porque ya se amenaza caballo de 5 con ataque imparable. Eliminando el caballo de F6 entramos por la columna H. Entonces es obligado a sacrificar y llegamos a este tipo de posiciones que a mí me gusta mucho para el negro porque queda con compensación. De hecho, le he jugado también con las piezas negras, queda con compensación por la calidad. Y aquí es muy interesante para analizar G5, ya que se los dejo como tarea porque aquí a G5 prácticamente queda jugar caballo H5 única. Y ahora, después de torre por, aquí hay unas líneas muy interesantes en donde el blanco deja todo en el aire, pero está entrando por la columna H. Hay que revisar esta posición y todo el peso recae sobre esta pieza. Esta pieza es la pieza que defiende el enroque. Muchas veces entra por G6 en estas variantes y logra parar el ataque. Entonces hay que ver bien ese tipo de posición. Pero también es muy interesante tomar acá de torre, porque después viene el doblaje en H y se está amenazando torre por H7 con entrada de dama. Entonces habría que analizar esta posición. Pero aquí a caballo a H5 mi oponente jugó caballo C4, a lo que yo tomé B por. Claro, no tiene ningún sentido tomar de torre acá, porque después de peón por, ya con alfil H6 se está llegando a una posición en la que hay un ataque muy fuerte. Aquí los temas esos que hay en otras posiciones de la variante del dragón con caballo por E4 no sirven, porque al estar la dama en A5 hay una diferencia acá. Si por ejemplo caballo por simplemente tomamos y a dama por, torre por, si alfil por D4 hay un B3 aquí que deja al negro perdido, ya que habría que analizarlo. Entonces
no tiene sentido el torre por, hay que tomar de B. Habría que tomar de B. Y ahora yo jugué alfil H6. Rápidamente el objetivo es cambiar el alfil, ¿sí? Este es un momento crítico de la partida. Alfil por H6 jugaron. Y dama por. Claro, aquí ya no hay tiempo de evitar el cambio del alfil del fianchetto. Porque alfil H8 vendría caballo de 5. Se amenaza caballo por E7 mate en una. Está la dama en el aire. Entonces prácticamente forzado a volver. Y ahora después de peón por, se abren las columnas. Y esto es realmente bien complicado porque las blancas tienen la iniciativa y ahora amenazan dama H4. Pueden ver acá esta posición, pero el blanco tiene todas las de ganar acá. Entonces, tienen que tomar alfil por H6, dama por y ahora torre a B8. Esto es todo conocido por la teoría. Aquí caballo de 5 para eliminar el caballo de F6. Caballo por D5, peón por, y aquí es donde viene el momento clave. Aquí mi oponente comete un error instructivo, porque juega C3, un error de cálculo grave, porque cree que logra algo con torre por B2 jaque y luego el sacrificio de la torre para tratar de dar mate, pero lo cierto es que mi caballo defiende todo en esta posición, el caballo de B3, y después de H por G ya las negras se pueden rendir en esta posición. Porque a torre por B2, que fue lo que ocurrió en la partida, simplemente el rey va a C1. Y ahora el blanco está llegando allá con amenazas realmente imparables como dama por H7, dama H8 y entrando con la torre dando mate. Y resulta que aquí, después de analizar, el negro se da cuenta que no le sirve la idea que probablemente vieron aquí, que era sacrificar la torre. No sirve esta idea porque simplemente rey por y a cualquier jaque me tapo de caballo. Y no logran llegar con su ataque. El blanco gana por el flanco de rey. ¿Qué había que hacer aquí? Había que acelerar el ataque. Recordemos que en los flancos opuestos, en los enroques opuestos, es muy importante plantear amenazas rápido y llegar con el ataque antes que el otro. Desde esa perspectiva, aquí se ha jugado dama 3, ¿ya? Que es lo más conocido. Se amenaza la entrada en B2 y aquí hay un sacrificio de dama con caballo B3. En este momento, como se amenaza peón por y dama por H7 y al mismo tiempo peón por dama, entonces no queda otra que jugar peón por. Y ahora se come la dama, pero B por C2. Y aquí hay que revisar teoría porque lo conocido obviamente es rey A1, peón por, torre por. Y ahora alfil F5 para parar, llevar el alfil a defender. Y aquí hay que estudiar esta posición porque se ha jugado G4, alfil C2 y torre C1. Lo conocido dice que aquí el blanco está mejor, pero todavía no es fácil, hay que jugarlo, hay que revisarlo. En ocasiones una pieza mal ubicada puede generar la posibilidad de ganar tiempo en nuestro ataque. En la partida Frolov con Chirov, jugada el año 1993, tenemos esta posición interesante del ataque Belimirovic, ya muy jugado en la década de los 80. Las blancas juegan G4 iniciando el ataque de peones, ya en el flanco de rey, caballo por, la idea es simplificar un par de piezas para jugar rápidamente B5, torre por, y ahora las negras se anticipan a la avalancha de peones tratando de llevar el caballo a la casilla C5, ya caballo D7, y en este momento Frolov jugó G5, lo que está súper bien porque la idea es llevar la dama a H5 y buscar en este caso lo que ha demostrado ser más efectivo es atacar con piezas el enroque negro a través de la columna H, jugando dama H5, torre G3 y torre H3. En este caso se produce un error instructivo, Chirov lleva su caballo a C5 y acá Frolov se equivoca y empieza a atacar con peones. ¿Se acuerdan que dijimos que en un momento había que elegir qué era mejor? O un ataque de piezas o un ataque de peones. En este caso el ataque de peones ha demostrado ser muy lento, H4, y se recomendaba directamente dama H5 con idea de torre G3 y torre H3 presionando sobre H7. Entonces H4, Chirov toma la iniciativa en el flanco de dama con B5 y en este momento se produce otra pérdida de tiempo. Aquí había que acelerar el ataque jugando H5 y buscando la ruptura que es típica en estas posiciones, que es G6. Recuerden que no tiene sentido jugar H6 aquí porque el negro jugaría G6 y cerraría todo. Lo que está buscando el blanco es abrir, no cerrar el flanco, ¿cierto? F3, una pérdida de tiempo. Y ahora torre D8, se defiende el peón de B5 y la idea es ya empezar a
jugar contra esta pieza, contra el alfil que está mal acá. ¿Ah? La idea es jugar a 5 y empezar a amenazar a 4, etc. Rey B1, y ahora los peones empiezan a avanzar y la amenaza de ganar el alfil obviamente produce la apertura de columnas, porque ahora hay que hacer A3 para cubrir esa pieza. Muy malo sería, por ejemplo, caballo por, porque aquí hay una encerrada de dama, ¿cierto? Ustedes ya la habrán visto, seguiría torre por, y a dama por, simplemente alfil A6 y la dama está copada. Por lo tanto, no se puede tomar el peón. A3 y ahora B4 y ya las negras llegan con el primer contacto. ¿Se dan cuenta aquí? Queda clarito por qué los peones, avanzar los peones del enroque, crean puntos de contacto que el oponente puede utilizar para favorecer la ruptura. En este caso A3 ha creado un punto de contacto en B4, por eso sigue B4. Peón por, y ahora el caballo tiene que ir a una casilla bastante delicada. Se está presionando el peón de B4, pero momentáneamente el caballo no está bien en A2 y Chirón lo aprovecha rápidamente. Primero elimina el alfil, peón por, y ahora se va a plantear amenazas en la columna A, ¿cierto? Bueno, ¿qué está amenazando el negro aquí? Amenaza D5, metiendo el alfil también al juego, y las blancas tratan de evitarlo, pero ya la posición es bastante complicada. No es mucho lo que se puede hacer aquí. Jugaron alfil D7, torre C1, torre A8 amenazando el caballo, obliga a tomar en B4 y ahora D5. Esa ruptura llega en el momento preciso, se amenaza el caballo ganando pieza, alfil D2 para defender y ahora las torres se unen, ¿cierto? La idea es llevar todas las piezas al sector crítico. Bueno, está claro aquí que el que ya tiene la iniciativa en esta posición es el negro. El blanco todavía no llega con los peones al flanco de rey. Entonces, bueno, si caballo C6 tratando de buscar contrajuego contra la torre y el alfil D7 no sirve porque seguiría jaque y ahora simplemente ganamos pieza con alfil por, porque la torre deja de defender al caballo, ¿cierto? No sirve, no hay posibilidad de iniciar contrajuego. Las blancas tratan de atacar los alfiles que están en una situación un tanto desprotegida, pero con eso se descoordinan un poco y Chirov aprovecha la oportunidad. Como las torres están descoordinadas aquí momentáneamente, Chirov hace una jugada que explota ese factor, ataca las dos torres, lo que obliga a torre por y ahora dama por torre, se amenaza el alfil de D2 y al mismo tiempo el alfil de E7 amenaza el caballo de B4. Por lo tanto, estas simplificaciones que siguen son más o menos forzadas. Interesante que era caballo C2, buscando tratar de defenderse. Esa era una jugada interesante, pero simplemente seguiría dama D3, manteniendo clavado al caballo en C2, pero preparando la siguiente jugada. Si torre por E7, torre C8, y todo gira en torno al caballo clavado ahora. Si por ejemplo, alfil C1, simplemente dama por B3 y se está amenazando dama 2. Como las dos torres dominan las columnas, no hay una defensa satisfactoria. Aquí la posición se debería caer, ¿ya? Entonces, bueno, pero siguieron torre por E7, torre por B4 y me imagino que aquí apurados de tiempo los dos, viene un error garrafal, juegan alfil por, que lleva inmediatamente al mate, ¿sí? Aquí lo terrible sí era que se estaba amenazando en este momento simplemente dama de 3, jaque, y el rey no se ve para dónde va a arrancar. Está muy desprotegido ese rey en esta posición. Con el que terminamos este capítulo que espero les haya gustado, ¿eh? Vimos diferentes procedimientos de ataque, la lluvia de peones, el ataque de piezas, cómo se pueden combinar estos dos procedimientos. Vimos los factores que hay que tener en cuenta acá, que son el tiempo, la coordinación de las piezas, ¿sí? Y muy importante también tomar la iniciativa. La iniciativa en estas posiciones es fundamental. Es una carrera en donde el que llega primero gana. Y en esa carrera hay que defenderse y hay que atacar con precisión, evitando el debilitamiento de nuestro enroque para no permitir que el rival tenga puntos de despliegue. ¡Nos vemos! Suscríbete a este canal, comparte este video y sigue disfrutando de Chessbox.